básico, la idea es abordar algunos conceptos clave en torno a em, género, diversidad y derechos humanos. Siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar, creo que sería importante que estableciéramos como 3 tips de viaje para esta sesión. El primero, bueno, es que intentemos no utilizar un lenguaje sexista, que hablemos en primera persona. Luego, es común que tendamos a hacer valoraciones o juicios desde las colectividades. Es que pensamos, es que todas creemos, entonces intentemos en esta sesión intentar hablar en primer persona y veamos si efectivamente justo estas ideas van teniendo como, pues, distintos elementos de una persona a otra. Y la última, que me parece vital, es que podamos participar todas y todos en un ambiente de respeto, pensando que este es un espacio seguro y, bueno, que este es el momento justo para despejar dudas, algunos estigmas que hay, mitos y estereotipos respecto a algunas ideas que existen en torno a esta gran temática que es el género, a la diversidad sexual, las siglas que conforman este grupo de identidades, orientaciones y demás, y en términos generales en cuanto a los derechos humanos. Entonces, hasta acá, ¿estamos todas de acuerdo con estos 3 tips de viaje o hay alguno adicional que les gustaría agregar? Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de este espacio, bueno, es que tengamos un primer acercamiento a este gran concepto de derechos humanos, cuál es su función. No vamos a abordar mucho respecto a su historicidad, pero quizás toquemos ahí algunos elementos clave, que hablemos de algunas herramientas derivadas del conocimiento eh, para que ustedes puedan tener o ejercer de forma libre estos derechos. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero es entender a qué nos referimos con derechos humanos. Vamos a entenderlos como estas bases mínimas para el respeto y protección de la dignidad humana desde los contextos individuales. Aquí hay 3 elementos clave que están subrayados porque es lo que conforman este gran concepto de derechos humanos. Por un lado, hablamos de bases mínimas como estos elementos indispensables, o luego les decimos como este piso común que se debe de garantizar a todas las personas para que entonces se nos pueda respetar y garantizar la protección y respeto a nuestra dignidad humana, entendiéndola como ¿cómo entenderíamos el concepto de dignidad humana? Porque también entiendo que es un concepto complejo, pero me gustaría leerles en el chat cómo lo entienden ustedes, pero lo vamos a definir como este concepto no tangible de protección física, mental, o sea, equilibrio. Incluso hay algunas otras culturas, otras narrativas que lo definen como el buen vivir, ¿no? Que es todos estos elementos que me permiten salvaguardar mi integridad física, mi integridad mental, tener espacios adecuados de desarrollo y esto implica desarrollo
profesional, educativo, pero si a alguien se le ocurre un concepto distinto o tiene una idea distinta de lo que puede ser dignidad humana, por acá me gustaría leerles. Y el último elemento clave para entender los derechos humanos son los contextos individuales, y es entender que estas bases mínimas, estos elementos, este piso mínimo que protege nuestra dignidad humana, tiene que ser sin distinción alguna, es decir, a pesar o sin fijarse en nuestras características particulares, ya sea nuestra edad, ya sea nuestro género, nuestra raza, nuestra nacionalidad o cualquier otra característica que poseamos. Por eso, esta es la tríada perfecta cuando hablamos de derechos humanos. Siguiente, por favor. Y estos derechos humanos están abrazados, digamos, a una serie de principios que nos van a permitir, por un lado, garantizarlos, por un lado, entenderlos, y algunos tienen que ver justo con esta triada que veíamos hace un momento. Por ejemplo, este primer principio es la universalidad, que es decir, que nos corresponden a todas y a todos, que es justo lo que hablábamos hace un momento, que nos tocan a todos y a todas independientemente de nuestros contextos particulares. Otro principio de los derechos humanos es la interdependencia, es decir, el reconocer que los derechos humanos se encuentran amalgamados o relacionados unos con otros. Imaginemos los derechos humanos como una cadena de eslabones, entonces están amarraditos así uno con otro. Entonces, cuando violentamos un derecho humano, generalmente no violentamos solo ese derecho humano, violentamos todos los otros derechos humanos que estaban amalgamados o que estaban amarrados a ese derecho principal. Y lo mismo pasa cuando los garantizamos. Cuando garantizamos un derecho humano, generalmente estamos garantizando de forma parcial o total otra serie de derechos humanos que se vinculan a ese mismo. Y muy relacionado con este principio de interdependencia está la indivisibilidad, es decir, entendiendo que los principios humanos están relacionados y entonces son una cadenita de eslabones en el que todos los derechos están unos amarrados con otros, y eso es lo que forma la gran cadena de derechos humanos, pues no los podemos dividir, o sea, se tienen que garantizar en conjunto, y eso por un lado implica que las autoridades no pueden decir, este sí te lo garantizo, pero aquel no. Eso implica la indivisibilidad, y la progresividad es esta obligación que tiene el Estado, por un lado, de siempre generar mejores condiciones para la garantía de los derechos humanos. Es decir, siempre los derechos humanos van en avanzada. Eso implica que si ya hay un reconocimiento de un derecho humano, el Estado, por ejemplo, en un cambio de administración, no te lo puede quitar, no te puede decir, no, ahora ya no. Eso no puede pasar porque va contra un principio de los derechos humanos. ¿Hasta acá hay alguna duda? Me parece que no. Saludos, Abril. Siguiente, por favor. Y bueno, también es importante saber que los derechos humanos tienen un marco jurídico, es decir, una serie de normativas que buscan garantizarlos, protegerlos, visibilizarlos. Y esta primera gran esfera es el marco internacional o la esfera internacional de derechos humanos, que es donde comúnmente vemos que se habla, por ejemplo, de estas grandes organizaciones en materia de derechos humanos, como las agencias de la ONU, las distintas agencias que tiene la ONU que trabajan distintas temáticas, otras agencias como, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Alemana,
la Corte Interamericana y la misma Comisión Interamericana. Y entonces estos grandes entes, así como otros espacios, van emitiendo distintos instrumentos que van generando pautas pues sí, justo van generando pautas que no solo van reconociendo derechos humanos, sino que van generando el alcance de los mismos. Por ejemplo, a mí un ejemplo que me parece muy interesante es cómo vamos en este ejercicio de reconocimiento de derechos humanos. Hace algunos años, y por algunos años hablo, no sé, de 80 años, no se hablaba, por ejemplo, del derecho al Internet, o no se hablaba eh, tanto del derecho a un medio ambiente sano, eh, o, muchos otros derechos que quizás no eran, eh, no eran abordados porque el contexto social, cultural, económico, político, pues no lo ameritaba. Pero entonces conforme van pasando los años y se van presentando otros contextos y tal, pues por supuesto vamos requiriendo hacer análisis más profundos de estos contextos, y entonces reconociendo que hay otras necesidades y que entonces esas necesidades requieren que se hagan reconocimiento de derechos. Hay un segundo marco que es el nacional, que es, por ejemplo, en donde podemos englobar nuestras leyes federales, que es donde entra o encabeza la Constitución como nuestra Carta Magna, que justo en el caso, específicamente en el caso mexicano, es la misma Constitución la que reconoce estos derechos humanos. Y todos aquellos otros reconocidos en distintos instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado. Y después está la esfera estatal, que muchas veces responde a la nacional. Por ejemplo, hemos visto, luego luego me preguntan, oye, ¿por qué hay por qué hay, por ejemplo, un código civil para la federación, pero también hay unos para el estado? Y bueno, estas leyes lo que hacen justo es homologar estos grandes lineamientos nacionales, federales, y se van contextualizando a partir de los estados, recordando que cada estado es, bueno, tiene soberanía. Entonces, estos son las tres grandes esferas, y hay una adicional que es la municipal, que así como la estatal responde en gran medida a la federal, la municipal responde también en gran medida a la estatal federal. Siguiente, por favor. Y bueno, acá nada más como dato curioso, al 2022, porque no hemos actualizado este dato, la verdad no he corroborado si ha cambiado, México había firmado alrededor de 110 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, algunos en derechos en términos generales y otros tantos para poblaciones o situaciones determinadas. ¿A qué me refiero? Que luego hay estos instrumentos que van como especializados. Por ejemplo, los derechos para niñas, niños y adolescentes, para mujeres, para pueblos originarios. Y bueno, los primeros instrumentos firmados y los más conocidos también son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Y a nivel nacional, justo también solo como dato, a partir de una reforma del 2011 es que la Constitución es modificada, es reformada, y entonces en su artículo primero se reconocen una serie de derechos humanos y también todos aquellos que vengan señalados en los diversos instrumentos internacionales que México firme y ratifique. Y además
Bueno, hay otra serie de instrumentos de política pública que se han generado justo para garantizar y proteger los derechos humanos. Algunas de ellas son, por ejemplo, los mecanismos de adelanto para las mujeres. Específicamente podemos hablar, por ejemplo, de las alertas de violencia, de otro tipo de instituciones como las CIPINAS, que atienden específicamente o se encargan específicamente de la política pública para niñas, niños y adolescentes. Y justo parte de, o la premisa de estas políticas es justo trasladar parte de estas obligaciones contraídas en el marco internacional, bueno, a la esfera nacional y estatal, bueno, en general a la esfera local. Siguiente, por favor. Hasta acá de la parte normativa, ¿hay alguna duda o comentario? Acá, digo, nos fuimos muy rápido, también pensando en que es solo como para darles un brevísimo contexto. Me parece que no hay dudas. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora sí, cambiando de tema, bueno, a partir de este primer acercamiento que hacíamos justo al tema de derechos humanos, me gustaría que hiciéramos un aterrizaje específicamente al tema de género. Parece que cambiamos drásticamente de un tema a otro, pero también el tema de derechos dentro de esta gran de esta gran esfera que son los derechos humanos, por supuesto, que entre el tema de género, que al final, a través de esta gran esfera, justo se han visibilizado estos obstáculos y retos que enfrentamos las mujeres y con mayor dificultad mujeres que vivimos otros contextos como por ejemplo mujeres lesbianas, bisexuales, trans, mujeres de pueblos originarios, mujeres migrantes. Eh, y entonces a partir de esa identificación y visibilidad, bueno, se han podido justo reconocer necesidades eh, para que puedan ser atendidas a través de la política pública. Pero regresando al tema de género, el primer elemento que tenemos que identificar es el sexo, que son estas diferencias físico-biológicas que son observables de forma objetiva. ¿A qué me refiero? Que las podemos ver ya sea a través de nuestra vista o a través de un microscopio. O, por ejemplo, a través de nuestros genitales, a través de nuestras cargas cromosomáticas, a través de de nuestras cargas hormonales. Entonces, ese es el primer concepto, las diferencias físico-biológicas, que es cuando hablamos de macho de la especie o hembra de la especie, y entonces a partir de esta primer diferencia o de esta primera eh, separación o clasificación que hacemos en dos categorías es que empezamos a asumir que, bueno, que si hay dos sexos, entonces hay cosas que son o que deben ser correctas para el macho de la especie, que después lo vamos vinculando a todo lo masculino, y hacia la hembra de la especie, que también lo vamos vinculando con todo lo femenino. Y también hacer esta categorización tan cerrada en decir solo hay macho y hembra dentro de las especies, bueno, sería incorrecto, pensando que existe, por ejemplo, porque negaríamos la existencia de las personas intersexuales, que son quienes pueden poseer características físico-biológicas de ambos sexos. Siguiente, por favor. Y entonces, a partir justo de este concepto de sexo, es que se genera esta construcción social e histórica de lo femenino y lo masculino, es decir, de lo que es de los
machos de la especie y de lo que es de las hembras de la especie. ¿Y por qué decimos que es una construcción social e histórica? Decimos que es una construcción social e histórica porque no es un concepto inamovible y fijo a través del tiempo, porque este concepto va a depender de dónde vivamos, y a dónde vivamos me refiero a nuestro país de origen, va a depender de nuestro continente, va a depender del año en el que nacimos, de un montón de cosas. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer ahora en pleno siglo XXI en México que lo que implicaba ser mujer hace 100 años en la India, por ejemplo. O no es lo mismo ser hombre en Asia en los años 70 que lo que implicaba ser hombre en Europa en el siglo XVIII. Y claro ejemplo de ello es, por ejemplo, podemos regresar a la época del Renacimiento, quizás en Europa, cuando se usaban, cuando los hombres como signo de masculinidad, de virilidad, usaban las pelucas, usaban un tacón para ganar altura, usaban maquillaje y entonces en ese momento de la historia, esos elementos, ese contenido simbólico estaba asociado a lo masculino. Ahora ya no. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que el género es una construcción social. Siguiente, por favor. Y entonces se genera este sistema sexo-género en el que asumimos que a partir de nuestro sexo, es decir, de estas características físico-biológicas que tenemos al nacer, se esperan determinadas cosas de nosotras que van acorde a nuestro género. Por ejemplo, a qué nos vamos a dedicar, cómo nos vamos a vestir, incluso a qué vamos a jugar cuando estamos en nuestra etapa de infancia, adolescencia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Pero parte de este ejercicio y de esta presentación justo es reconocer que más allá del sistema sexo-género binario que existe, es decir, de esta relación, de esta relación binaria que hacemos en la que decimos solo hay dos sexos y por ende solo hay dos géneros, eh, hacemos o queremos invitarles a hacer un reconocimiento de la diversidad sexogenérica, ¿no? Reconocer que hay una gran posibilidad de asumir, expresar y vivir nuestra sexualidad, nuestra identidad y nuestra orientación. Siguiente, por favor. Y dentro de este concepto, o bueno, dentro de esta gran categoría de diversidad sexogenérica, vamos a ver tres conceptos más. El primero es orientación sexual, que es esta capacidad que tenemos por sentir atracción física, emocional y sexual por otras personas. Este es un proceso individual. Por ejemplo, ¿qué entra dentro de la orientación sexual? Bueno, la homosexualidad, la lesbiandad, es decir, las lesbianas, la heterosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, pero en resumidas cuentas es esta capacidad que tenemos de poder vincularnos de forma sexual, emocional y afectiva con otras personas. Siguiente, por favor. Por otro lado, la identidad de género es cómo vivimos el género con el que nos identificamos y cómo lo sentimos. Por ejemplo,
cuando hablamos de identidad de género es esta autopercepción del género, recordando que sexo y género no son lo mismo y que género es una construcción social, entonces yo me puedo autoidentificar y me puedo sentir reconocida con un género en particular, como en el caso de las personas trans que pueden sentirse identificadas con un género que no corresponden al sexo con el que les fue asignado al nacer. O en el caso de las personas cisgénero que tenemos concordancia o que nos sentimos identificadas con el género que coincide con el sexo que nos fue asignado al nacer. Siguiente. Perdón, por ahí escuchan a mi perro. Y el siguiente concepto es expresión de género, que es justamente cómo manifestamos cómo manifestamos el género justo con el que nos identificamos. Y estas manifestaciones pueden ir desde la forma en la que nos vestimos, cómo nos cortamos el cabello, cómo nos comunicamos. Todas estas cosas son las que construyen la expresión de género. Y lo interesante de esto es que ninguna está específicamente condicionada o relacionada con otra. ¿A qué me refiero? A que tú puedes ser una persona cisgénero, es decir, yo puedo ser hembra de la especie, es decir, nací con vulva, con vagina, eh, me puedo identificar como mujer, puedo ser lesbiana, por ejemplo, pero puedo tener una expresión de género masculina. O puedo ser una persona cisgénero, que es decir, nací con los elementos como hembra de la especie, me puedo identificar como mujer, puedo ser heterosexual, es decir, me gustan los hombres, pero puedo tener una expresión de género masculina. Y esto que nos lleva justo también a romper con esta idea de que hay estereotipos, que las lesbianas siempre tienen que ser masculinas. Si bien es cierto, hay una tendencia entre las diversidades sexuales a romper con la hegemonía que pone la heterosexualidad, y entonces por eso justo luego eh, hay irreverencia al momento de vestir, de cortarnos el cabello, de maquillarnos, y por eso vemos otro tipo de expresiones y de manifestaciones artísticas como las drags, el Vogue. Eso no tiene que llevarnos a generar estereotipos y a decir, bueno, entonces las lesbianas siempre son masculinas. Bueno, las mujeres trans siempre son heterosexuales, porque si se identifican como mujeres les tienen que gustar los hombres. Recordemos que son conceptos independientes. Y entonces puede haber una mujer trans que diga, yo soy bi, yo tengo la capacidad de sentirme física, sexual y emocionalmente atraída por hombres y por mujeres. O puede haber una mujer trans que diga, yo soy lesbiana, yo me identifico como mujer, me siento cómoda así, pero yo tengo capacidad o yo me siento cómoda estableciendo vínculos sexoafectivos con otras mujeres. Justo ir como rompiendo luego esos estereotipos que vamos consumiendo de la televisión, dentro de la misma población de diversidad sexual, y es justo reconocer que hay múltiples formas en las que podemos expresarnos, sentir y manifestarnos. Hasta acá, ¿hay alguna duda entre estos tres conceptos? ¿Cómo se vinculan entre sí? Es decir, que no haya confusión entre los tres conceptos y cómo coexisten en una misma persona. Ok, me parece que no. Gracias, Lizeth. Gracias, Judith. Siguiente, por favor.
Mm. Y acá tenemos al unicornio del género, que este unicornio, o bueno, no específicamente este unicornio, pero esta forma de explicar con una imagen me encanta porque es el resumen perfecto de los 4 conceptos que acabamos de ver, ¿no? La identidad, que es cómo me identifico, cómo me reconozco. La expresión de género es cómo lo expreso a través de mi ropa, de mi peinado, de todo lo que es de lo que está a la vista. El sexo asignado al nacer, bueno, hablábamos de estos elementos o características físico-biológicas, la atracción sexual, bueno, esta capacidad de vincularnos física y emocional y sexualmente. Y bueno, acá lo dividen en dos, ¿no? La capacidad de sentir atracción sexual y atracción romántica, que ese también es un tema súper interesantísimo, pero lo dejaremos luego para otro espacio, pero es justo cómo coexisten estos diferentes conceptos y cómo las combinaciones pueden ser tan libres y cómodas como nos plazcan. Entonces, bueno, les invito justo a que sin miedo ustedes también puedan explorar con el unicornio del género. Y también es válido decir, y ojo, esta aclaración la quiero hacer porque me parece muy importante que es estos conceptos y este tipo de infografías no se hacen buscando decir, todo hay que meterlo en una cajita para saber dónde va. Un poco es para dar visibilidad, para saber reconocer y expresar cómo es que nos sentimos, cómo identificamos y visibilizamos nuestras necesidades también, pero si a ti o sea, no te sientes familiarizado específicamente con uno de estos conceptos, también está bien, ¿no? O sea, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo no me siento identificada ni como mujer ni como hombre, pues bueno, no pasa nada, o sea, está perfecto. Por eso siempre ahí viene la opción de otro género, o sea, justo es esa posibilidad de decir, esto nos ayuda a identificar, sí, pero no bajo una idea de que necesariamente tengamos que clasificar todo. Siguiente, por favor. Y entonces a mí me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Luego, justo a partir de, por un lado, la hegemonía de lo heterosexual, y yo estoy segura que quizás muchos han escuchado que lo normal es ser de tal forma, que lo normal, y en todo, ¿no? Hay una forma normal de ser persona, ¿no? Que para la sociedad en términos generales lo normal sería que todas y todos fuéramos heterosexuales, que todas y todos viviéramos con con nuestro sexo y género estrechamente vinculados en concordancia, igual que nuestra expresión de género, y entonces hay algo que es lo normal social y culturalmente. Pero después, cuando rompemos ese paradigma y entonces rompemos con esta idea de lo normal, luego queremos generar lo normal para lo que ya no era normal dentro de lo sociocultural. ¿A qué me refiero? Que dentro de la misma población de la diversidad sexual vamos generando estos estereotipos de lo normal. Es que lo normal es que en las parejas lésbicas haya una chica que es femenina y una chica que es masculina. Es que lo normal en las mujeres bisexuales es que todas sean infieles. Es que lo normal, y entonces vamos generando ciertas premisas bajo la idea de lo normal. Entonces a mí me gustaría preguntarles, esta idea de lo normal, ¿ustedes creen que realmente exista y cómo es que vivimos esta idea de lo normal? Me gustaría leerles, ¿se han escuchado algún lo normal de este tipo de ejemplos, ¿no? O si los han vivido. O también si alguien quiere abrir su micrófono y compartirlo, está perfecto.
Siguiente, por favor. Bueno, en lo que alguien se anima por ahí, si quiere escribirnos. Ah, mira, por acá, Ileana, que bueno, supone que a ella toda la vida se le ha hecho muy normal. Y Lisette por acá nos pone que lo normal es una imposición por la sociedad, porque todos somos únicos a nuestra manera. Y que sí, siempre ha vivido la parte de estereotipar a todas las parejas. Y bueno, justo es eso, ¿no? Por supuesto que, ay, qué padre, Ileana nos comparte por acá que ella creció con su mamá que es lesbiana y que ella siempre lo vio así. Y eso también nos habla de cómo esta normalidad la vivimos distinta o sea, vivimos, por ejemplo, podemos vivir en un mismo estado, en un mismo municipio, pero vivimos distintas normalidades, ¿no? Porque vivimos en distintos entornos sociales, porque las personas que conforman nuestras familias traen distintos elementos también y abonan de distinta manera a nuestra vida, a veces positiva, a veces negativamente, pero justo eso, ¿no? Y entonces, por eso yo les traía esta premisa de decir, es que no existe lo normal, porque no hay una forma de estandarizarlo, de homologarlo, justo partiendo de que vivimos experiencias tan distintas, incluso aquí dentro de mi misma colonia, puedo tener una vecina que también es de la diversidad sexual, pero a lo mejor su normalidad es muy distinta a la mía, aunque seamos de una edad más o menos similar, aunque vivamos en la misma colonia, eh, aunque las dos seamos mexicanas, nuestra normalidad es distinta, por eso yo me atrevo justo a decirles que no existe lo normal. Siguiente. Y entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene reconocer las prácticas sexodiversas? Por un lado, el sentido de identificación. Esta parte de, no sé si han escuchado, ay, es que antes no se veían tantos gays, ay, es que antes no se veían tantos gays. Bueno, es que antes no había un proceso, no había espacios que les visibilizaran tanto, no había procesos en las políticas públicas que generaran específicamente, por ejemplo, leyes para protegerles, que generaran procesos en sistema salud, para atender sus necesidades médicas. Y entonces, este reconocimiento de saber que existimos, que tenemos ciertas necesidades que pueden ser diferenciadas, nos va a dar un sentido de identificación. Esto también nos va a permitir reconocer que hay otros modelos de familia, que el modelo de papá, mamá e hijos no es el único modelo que existe. Y no solo hablo de decir mamá, mamá e hijos, o papá, papá e hijos, ¿no? Sino también hablo de mamá e hijos, mamá sola e hijos, papá solo e hijos, abuela que cría, tíos que crían, o sea, familias extendidas, otro tipo de modelos que a veces no son reconocidas y aunque no pertenecen como tal a la diversidad sexual, el reconocimiento de otras de estas prácticas sexodiversas también permite reconocer que este modelo hegemónico de existir en la sociedad eh, no solo limita la existencia de población de la diversidad sexual, sino de otras poblaciones, ¿no? De otras formas de vivir. Sí, totalmente. Por acá Patti nos pone, no éramos protegidos anteriormente, los núcleos familiares son diferentes. Claro, y también esta parte justo también de reconocer otras formas de existir, de sentir y tal, permite que haya procesos de sensibilización más profundos. Por ejemplo, ¿cuántas personas nunca vivieron este proceso de decir yo voy a identificarme como lesbiana, como gay, como trans,
porque sabían que había un riesgo alto de ser rechazadas de sus familias, de sus comunidades, de sus escuelas, de sus trabajos, porque esta falta de reconocimiento y de entendimiento justo pues no permitía también que existiera un proceso de sensibilización, es decir, o sea, pues son personas también y al final de cuentas, esta parte de decir, bueno, lo modelo de mi normalidad no tiene que ser lo normal para todos, ¿no? Por eso justo hacía esta aseveración de, es que lo normal no existe. Y va muy amalgamado con el tema del respeto a la dignidad humana, que tiene que ver con este proceso de sensibilización, como a través de estos procesos de decir, de que población en general, funcionariado público, vaya sensibilizándose, vaya reconociendo y tal, va permitiendo también garantizar el respeto a la dignidad humana y también el ir rompiendo con los estereotipos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, porque luego justo señalo que población de la diversidad sexual es un grupo en situación de vulnerabilidad, me refiero a que viven cierto grado de vulnerabilidad, es decir, que hay ciertas condiciones que le generan una mayor indefensión para poder hacer frente a ciertas problemáticas, porque pueden no contar con recursos necesarios para satisfacer ciertas necesidades y eso lo pone en desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el reconocimiento de hijos e hijas de familias de la diversidad sexual, hace un tiempo, ahora ya es relativamente un poco más sencillo, pero hace un tiempo las familias no podían decir, ay, pues yo quiero que mi hija, mi hijo tenga los dos apellidos, el mío y el de mi esposa. Y entonces ellas no tenían, por ejemplo, los recursos necesarios para poder satisfacer esas necesidades y eso ponía en un grado de indefensión no solo a ellas como madres, sino también al hijo o hija, porque no, si moría una de las madres, pues no iba a tener pensión, no iba a poder, por ejemplo, acceder a cierto tipo de seguros, o si la madre no gestante era quien proveía el servicio médico, la hija o hijo no iba a poder acceder a este servicio médico. A eso es a lo que nos referimos. Sí, por ejemplo, Patti da un ejemplo justo que me parece muy claro, que es ahora las parejas se pueden tomar de la mano, se pueden dar muestras de cariño como cualquier pareja heterosexual, y ella nos comenta que ella aún no puede por lo que vivió en el 2000. Recordemos que hace todavía algunos años, no sé en qué estado esté Patti, pero en el estado de Jalisco todavía a mediados de los 2000 era una falta administrativa que dos hombres o dos mujeres se dieran un beso en la calle o se tomaran de la mano, era faltas a la moral y entonces justo es también a lo que nos referíamos o a lo que me refería con proceso de sensibilización para garantizar la salvaguarda de la dignidad humana y aunque si bien ya hay muchos espacios que son seguros y se han generado ciertos mecanismos que dan una mayor garantía para poder ejercer nuestros derechos humanos, la realidad es que en muchos aspectos seguimos siendo un grupo en situación de vulnerabilidad. Siguen existiendo crímenes de odio, sigue habiendo limitantes para acceder a ciertos derechos. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Y hay otros grupos también en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas migrantes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas en situación de calle, personas defensoras de derechos humanos y personas indígenas o de pueblos originarios. Y lo interesante acá, siguiente por favor, es que estos grupos no viven totalmente aislados uno de los otros. ¿A qué me refiero?
a que estas, eh, a que estos distintos contextos pueden ser, pueden coexistir en una misma persona. Por ejemplo, yo puedo ser una adolescente, eso me pone ya en situación de vulnerabilidad porque, pues porque hay un alto grado de índice de violencia contra infancias y adolescencias, eh, por un montón de contextos, pues, o de realidades. Pero puedo ser una adolescente que además es lesbiana, que además es de un pueblo originario. Entonces, esas tres condiciones implican que yo tenga necesidades particulares a las de, por ejemplo, una mujer adulta que también es lesbiana, pero no es de un pueblo originario o no es indígena. Entonces, tiene necesidad. Mis necesidades van a ser distintas a las de esa mujer. O a las de, por ejemplo, una mujer trans que es migrante, sus necesidades van a ser distintas a las de una mujer trans mexicana, ¿no? Para el acceso a servicios de salud. Si para una mujer trans mexicana es complejo, imagínense para una mujer trans migrante que además es irregular, es decir, que no tiene documentos migratorios que acrediten su estancia regular en el país. Y entonces eso dificulta su acceso, pero tampoco puede regresar a su país porque su país es súper homofóbico, transfóbico y tiene miedo a que la maten. O sea, la suma de esas realidades que vivimos nos ponen en distinto nivel de desventaja, porque nuestras necesidades pueden ser distintas. Por eso implica que miremos de forma interseccional. ¿A qué me refiero con eso? Hay una herramienta que nosotras llamamos, bueno, que es un enfoque de interseccionalidad, que es esta capacidad de, dicho de forma como, como coloquial, de dar un paso atrás y de reconocer estas distintas realidades que vive una misma persona y entonces saber que tiene necesidades particulares. Y entonces a lo mejor la respuesta es decir, tengo la solución para todas las personas, para todas las mujeres migrantes, pues no, o sea, porque algunas de esas mujeres migrantes probablemente no van a hablar español, porque a lo mejor de esas mujeres migrantes algunas van a ser trans, o decir, tengo la solución para todas las problemáticas de las mujeres lesbianas. Pues no, porque a lo mejor algunas mujeres, algunas de esas mujeres lesbianas van a ser menores de edad y entonces todavía están bajo la tutela de personas mayores de edad que van a ser su padre o madre o quien sea su tutora, y a lo mejor eso limite el ejercicio de sus derechos humanos porque puede ser lesbofóbica, no sé, o sea, es justo reconocer que tenemos distintas necesidades. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y entonces, justo reconociendo que hay necesidades particulares para los distintos grupos, bueno, hablemos de derechos, cómo hay ciertos derechos humanos que necesitan una lectura distinta cuando se habla de diversidad sexual. Y acá quiero hacer una acotación, esta parte me parece muy importante y es, no es que existan derechos humanos específicamente para personas de la diversidad sexual. O sea, no hay derechos humanos para los heterosexuales y derechos humanos para la diversidad sexual, sino que se ha tenido que hacer una interpretación de los derechos humanos para decir, y este derecho humano para una persona de la diversidad sexual que quizás tiene necesidades particulares, se puede interpretar o se puede atender así. O, por ejemplo, en el caso de discriminación, no sé si se han dado cuenta que en muchos cuerpos normativos lo dice, que no discriminación por, y entonces ponen una serie de condiciones, por origen, nacionalidad, color de piel y orientación sexual. Como esta parte de decir, es esta parte y decir, ese derecho humano que ya estaba reconocido también es de la diversidad sexual y lo puedes interpretar de esta forma. Entonces, bueno, solo hacer el recordatorio que cuando hablamos de diversidad sexual nos vamos a referir a toda esta variedad de expresiones de la sexualidad humana. Pero,
y las posibilidades que tiene una persona de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como su identidad. Siguiente, por favor. Maxi. Siguiente, por favor. Fácil, le cambias a la siguiente, por sí. Y entonces tenemos las siglas, ¿no? De las que hablábamos hace un momento. Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué son las siglas? Hace un momento vimos 4 conceptos clave, que era orientación, identidad, expresión y sexo. Estas siglas justo a eso se refieren, como las siglas de LGBTTIQ agrupan estas distintas formas de manifestación. Por ejemplo, cuando hablamos de la L, la G y la B, hablamos de orientaciones sexuales, por quienes nos sentimos atraídos o atraídas, que son las lesbianas, los gays y las bisexuales. Después tenemos 3 T's, que 2 nos hablan de las personas trans, y una T específicamente, bueno, estas primeras 2 T's tienen que ver con identidad, cómo nos autopercibimos. Y la última T, que es la de travesti, es, porque este concepto no lo vimos, es una persona que le gusta vestirse de forma opuesta a su género de nacimiento, pero eso no implica que se identifique así. Por ejemplo, quienes hacen drag, por ejemplo, quienes actúan, y entonces con la T de travesti hablamos de expresión de género, al igual que con la Q de queer. Y la I que nos queda es de intersexual, que justo hablábamos de estas personas que tienen características físico-biológicas de ambos sexos, y es el que asignamos a sexo. De las siglas, ¿hay alguna duda? Me parece que no. Entonces, bueno, si hablamos de que población de la diversidad sexual tiene exactamente los mismos derechos, ¿por qué tenemos que hacer mención de los derechos para ellas, ellos y ellas? Siguiente, por favor. Bueno, pues justamente por esta situación de vulnerabilidad. Históricamente la población de la diversidad sexual ha vivido o vive una situación de discriminación que la vamos a entender como esta práctica cotidiana de generar acciones u omisiones, es decir, de hacer o de dejar de hacer cosas que limiten el ejercicio de derechos humanos de las personas por alguna de sus características físicas, formas de vida, diferencias que puedan ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Siguiente, por favor. Y entonces hay un marco nacional específico contra la discriminación, que bueno, hablamos de la Constitución por un lado, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, hay distintas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una Ley Federal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que si bien lleva un enfoque o va cruzada con perspectiva de género porque ha sido generada específicamente para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, reconoce cómo las mujeres pueden vivir otras situaciones de vulnerabilidad como su orientación sexual, su situación migratoria, el pertenecer a un pueblo originario, entre otras. Y bueno, también hay NOMs que garantizan espacios de no discriminación. Por ejemplo, acá tenemos una que es de igualdad laboral. Siguiente, por favor.
Y específicamente en el estado de Jalisco, podemos hablar también que el Código Penal de Jalisco contempla también a la discriminación como un delito. La Constitución de Jalisco establece la prohibición a la discriminación específicamente por preferencias sexuales, que aquí si quieres hacer una acotación, lo trajimos así del texto, pero la forma correcta de nombrarles es orientaciones sexuales, no preferencias, porque no es algo que prefiramos, son orientaciones sexuales. Y hay distintas instituciones competentes para atender casos de discriminación, como el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Discriminación, la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Centro de Justicia para las Mujeres y la propia Fiscalía del Estado. Por ejemplo, si hay alguien aquí que no sea del estado de Jalisco, muy probablemente en sus estados hay homólogos a estos. ¿A qué me refiero? Que sus estados también tienen una constitución y que muy probablemente también establecen en los primeros artículos esta prohibición a la no discriminación. Habría que ver si su código penal lo establece. Esto no necesariamente tiene que estar homologado en todos los estados, pero sí hay instituciones competentes en sus estados que pueden atender estas situaciones. Por ejemplo, la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las Fiscalías de Jalisco, los Centros de Justicia para las Mujeres o Fiscalías Especializadas de Atención a las Mujeres, son instituciones que están en todos los estados. Siguiente, por favor. Y en el caso de que quieran interponer una queja o una denuncia porque han sufrido discriminación, bueno, primero habrá, o una violación a derechos humanos, primero habrá que identificar quién fue quien les vulneró sus derechos. Por ejemplo, si fue una autoridad federal, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos o CONAPRED. En el caso de que haya sido una autoridad estatal o municipal, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos de su estado. Y en caso de que haya sido una instancia privada, es decir, un gimnasio, un salón de fiestas, una escuela privada, es a través de CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Y en caso de que este delito de que esta violación a derechos humanos genere un delito, como por ejemplo, me golpearon, sufrí violencia sexual o de otra índole, es necesario que se interponga su denuncia a través de fiscalía, que también es muy importante decir que la queja y la denuncia pueden coexistir. ¿A qué me refiero? Que tú, si fuiste violentada, puedes poner tu denuncia y además poner tu queja con la autoridad competente. Hasta acá, ¿tienen alguna duda respecto a dónde pongo mi denuncia, dónde pongo mi queja, quién atiende qué cosa? Porque yo sé que es también mucha información, pero me parece muy importante. Sí, por un lado, que sepamos que tenemos derechos humanos, que tienen características, es decir, que nadie te los puede quitar, que no te puede condicionar una autoridad a decir, sí te voy a garantizar pero no. Pero además de saber eso, el saber que si alguien te violenta un derecho humano, ¿a dónde puedes recurrir para poner una queja o denuncia según corresponda? Entonces, ¿todo bien? Ok. Siguiente, por favor. Y esta frase a mí me encanta porque es de la Declaración de Montreal y es viejita, pero justo me parece que tiene que ver con esta parte de reconocimiento y cómo el reconocimiento nos permite vivir de forma más digna y libre. Y se los voy a leer. Dice, las personas LGBT no somos individuos aislados. Nos enamoramos, entablamos relaciones y creamos familias, sean ellas como fueren. Para muchos de nosotros, estas relaciones y familias son la parte más importante de nuestras vidas. A no ser que sean reconocidas legalmente,
no podrán garantizarse plenamente nuestros derechos a la igualdad y a la dignidad. Siguiente. Entonces, bueno, hasta acá llega la capacitación el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario respecto a lo que vimos. Sé que fue un montón de información, vimos conceptos de género, vimos conceptos en materia de derechos humanos, vimos marco normativo, pero de verdad espero que la información les haya sido de mucha, mucha utilidad. No me presenté al inicio, entonces, bueno, solo para cerrar, yo soy Viviana Arce, soy parte de Unión Diversa de Jalisco y de Marcha del Orgullo de Guadalajara. Y bueno, también aprovecho para recordarles que la Marcha del Orgullo será este 8 de junio. Entonces, ahora sí, si alguien tiene alguna duda, comentario, con toda confianza. Bueno, y también les invitamos a que sigan las redes de Unión Diversa de Jalisco en Facebook e Instagram, y de verdad si tienen alguna duda respecto a la información, si hay algún caso particular que quieran que platiquemos o que les asesoremos, bueno, cuenten con ello a través de nuestras redes. Me parece que no hay dudas por acá, entonces eso sería todo por mi parte. Me dio mucho gusto acompañarles el día de hoy. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana.